Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Amén. Gracias a Dios por permitirnos en esta mañana estar aquí para alabar, para bendecir el precioso nombre de nuestro Dios. Sabemos que Él es digno de todo honor, de toda honra, de toda gloria. Y quisiera comenzar leyendo la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3. Capítulo 3, desde el versículo 5. Si somos tan gentiles de caer de pie, por favor. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer libro de Reyes, capítulo 3, desde el versículo 5. Y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo le suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, Padre amado, bendito y maravilloso que está en los cielos, queremos darte las gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí delante de ti. Sabemos que tu presencia es real en nuestro medio y tenemos la seguridad de que tú eres quien habla conforme la necesidad existente en cada una de nuestras vidas y corazones. Te damos las gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Bueno. Gracias a Dios que estamos aquí, ¿no? No sé. Si alguien, por favor, me da desconectando esos reflectores que me alumbran al rostro. Los blancos, porque están muy... Bueno, ¿cuántos son padres aquí? Poquitos. Cuando digo padres me refiero al papá y a la mamá. ¿Cuántos son padres aquí? Amén. Bueno, sí. Pero ¿sabe qué? Yo que en esta mañana quiero hablar algo que quizás hemos escuchado, pero que es el motivo de la reflexión de este día. Los hijos son el reflejo de sus padres. ¿Consideran eso apropiado como para un título de un mensaje para la iglesia? Los hijos son el reflejo de sus padres. Hay una serie de cosas que nosotros escuchamos, ¿no? Y perdonen si los términos que utilizo no son los adecuados, pero en ocasiones escuchamos, ¿no? Igualito al taita, ¿sí o no? O si no, igualito a la mamá. Por eso pedí perdón. Pero lo hacen en el sentido de forma negativa. Y hemos tomado un pasaje en el primer libro de Reyes que justamente nos habla de un hijo, el hijo del rey David. Conocemos la historia de David. David, dice la Biblia, no lo digo yo, la Biblia dice que David era un hombre conforme el corazón de Dios. Lo dice la Biblia.
pero tuvo muchas fallas. Tuvo caídas, tuvo una serie de cosas. Fue un hombre de guerra, un hombre que batalló. Sus manos, incluso la propia Biblia dice, estaban llenas, estaban manchadas de sangre. Pero tenía el corazón conforme Dios quería. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya se termina el reinado de David y le sucede su hijo Salomón. ¿Alguien recuerda el nombre de la mamá de Salomón? De los hijos de Salomón. Porque la Biblia nos habla de Salomón, pero la Biblia también nos habla que Salomón tuvo ¿cuántas mujeres, cuántas esposas? Eso sí han de saber. ¿Cuántas tuvo? Dice que tuvo 700. La Biblia lo dice. Y aparte de eso, tuvo 300 concubinas. El número de hijos que tuvo no nos lo registra la palabra de Dios. Pero esta mañana hace referencia en el mensaje solamente a dos, Roboam y Asa. Dos hijos que aparecen en la historia, en la genealogía de Salomón. Pero hay algo que marca, algo que es un hito, una cosa clave, fundamental dentro del ámbito que nosotros vemos. Porque ¿qué es lo que hace Salomón? Dios se le aparece, le ofrece lo que él desee. Y Salomón le dice, o Dios le dice a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón no pidió fortuna. Va a decir, pero pastor, porque ya tenía. Pero muchas veces el que tiene quiere más. Y no pidió fortuna, porque Salomón estaba consciente de la tarea que le esperaba. Y por eso es que pide algo más. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué estaba pidiendo? Sabiduría. Sabiduría. No sé cuántos de nosotros en algún momento de la vida, porque la mayoría tenemos 1, 2, 3, somos de los antiguitos, ¿no? Yo tengo 5 hijos. Pero alguna vez nosotros pedimos a Dios que nos diese sabiduría para poderles hacer crecer. Ante todo, yo no nací en un hogar cristiano evangélico. Yo conocí a Jesucristo con 22 años. Mis hijos sí nacieron ya siendo el papá evangélico. Pero le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para saber instruirlos, hacerlos crecer en el conocimiento necesario de la palabra de Dios. Él no pedía sabiduría para sus hijos, sino para saber gobernar, para saber cómo conducirse en medio de todo aquel gran pueblo. Y si nosotros hacemos referencia a esto a nivel global, quizás son pocas las autoridades, quizás contadas con una mano, con los dedos de una mano, las que piden sabiduría a Dios para gobernar un pueblo. Pero estamos dentro de lo que yo tengo cada domingo final de mes, el culto de la familia. Por eso es que le he titulado a este mensaje: los hijos son un reflejo de la vida de sus padres. Alabado sea el precioso nombre del Señor para siempre. Y mire que lo que Salomón pide hace que Dios agregue y le dé algo adicional.
Yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa, nos decían que trabajemos horas extras, que demos algo más por la empresa. Y Salomón le pide sabiduría. Y Dios le dice: bien, está bien lo que has pedido, pero yo te voy a adicionar algo más. No te voy a dar únicamente aquello que me pides, glorificado sea el nombre del Señor para siempre, sino que además de esto te voy a dar riquezas, gloria, de tal manera que ninguno de los reyes de la tierra antes que ti haya tenido. Gloria al nombre del Señor. Y sí, fue un hombre que la sabiduría de él sobrepasó los límites de Israel. Llegó hasta el África, llegó hasta el Asia. De todos los rincones del mundo conocido en aquel entonces venían para escuchar la sabiduría que tenía Salomón. Era tan grande que se convirtió en una persona que brindó su apoyo mediante su influencia, para que aquellos que eran influidos o influenciados pudieran realizar el trabajo que tenían. Y la Biblia dice que él literariamente compuso 3000 proverbios, y fueron 1005 los cantares que él hizo. Un hombre sabio. Sí, siempre digo, mire, hay 3 libros en la Biblia que son las distintas etapas literarias que Salomón tuvo. Tenemos el libro de Cantares, no está en orden, es el orden que yo le estoy poniendo en mi mente, Cantares. Tenemos el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Libro de Cantares, cuando era un muchacho, cuando era un joven, cuando había aquella fuerza, aquella alegría, aquel vigor que la juventud da. Proverbios, cuando ya estaba medio madurito, cuando ya pensaba aquello que estaba haciendo con su vida. Y Eclesiastés, cuando decía que todo es vanidad bajo el cielo. Ya cuando reconocía todos los errores que en las distintas etapas de su vida había cometido. Fue de gran influencia en ese sentido. Él disertó, dio mensajes de enseñanzas, podríamos decir, acerca de animales, de aves, de reptiles, de peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos. Su reinado fue uno de los más prósperos de Israel, porque fue un reinado donde hubo paz. Y Jehová lo engrandeció de una manera grande. Algo que nadie tuvo antes que él. Porque en su reinado, ¿qué hizo? Construyó el templo, construyó la casa real, pero así también realizó algo que no le hizo muy popular entre el pueblo. Le llenó de impuestos y les obligó a trabajar, porque Salomón era un comerciante, y eso lo ejerció aún dentro del reinado. Fue conocido por ser un rey pacífico. De hecho, el nombre Salomón significa pacífico. Y él aprendió desde muy joven que para poder comerciar era necesario la paz. Pero esto de alcanzar la paz le metió en problemas, hermanos, porque comenzó a hacer alianzas con reyes paganos. Comenzó casándose con la hija de Faraón, cosa que no le agradaba a Dios, y así con una serie de princesas se casaba y se casaba para hacer alianzas y para llegar a obtener mayor poder. Su ejército era impresionante, tanto en número como en el armamento de aquel entonces. Pero mientras más poderoso era, ¿qué era lo que pasaba?
la confianza en sí mismo se desarrolló. Ya comenzó a olvidarse de Dios. Comenzó a olvidarse de aquello que él había comenzado haciendo, pidiéndole a Dios sabiduría, porque ya confiaba en sus propias fuerzas. Sí. Y hablo por experiencia. Muchas de las ocasiones nosotros, Dios nos bendice de una o de otra manera y pensamos que es por nosotros mismos, porque acabamos a la universidad, porque tenemos un título de tercer nivel, porque obtenemos un posgrado, una maestría. Pero todo eso, querramos o no querramos, se lo debemos a Dios y no lo reconocemos. Glorificado sea el nombre del Señor. Ahora, por lo general, cuando leo algún artículo, ya veo ahí las siglas de magíster y una serie de cosas, ingeniero y una serie de cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Eso en broma sé decir, no, que cuando le viene al pastor, dice: ahí viene el pastor con los hermanos. O sea que el pastor ya no es hermano. Pastor es únicamente un título. Lo que hace al cristiano es la fe que ha depositado en él. Eso le hace crecer. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Todos matrimonios por conveniencia. Cuando Salomón era ya viejo, dice la Biblia, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Mire, el corazón de las mujeres. Alabado sea el nombre del Señor. Como padres, mire, estoy hablando que los hijos son el reflejo de sus padres. ¿Y queremos o no queremos unos hijos victoriosos? Queremos. Pero eso depende de quienes les estamos instruyendo, que somos nosotros. Bendito sea el precioso nombre de Jesús para siempre. Y no es verdad que la vejez enseña. Hay experiencias, sí, pero una vejez en las manos del Señor, eso sí es un testimonio de vida para los que están tras de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Algunas de las decisiones más necias fueron tomadas por reyes cuando ya eran adultos, cuando ya estaban entrados en años. El propio Salomón, ¿qué hizo? Él introdujo religiones paganas en medio del pueblo de Israel. La adoración a Astoret, a Milcom, la adoración a Quemos, a Moloch, dioses paganos, a todos ellos, olvidándose del Dios de los cielos, de Jehová de los ejércitos. Y al hacer esto, estaba comprometiendo sus convicciones, estaba comprometiendo todo aquello que había recibido de la parte de Dios. Y eso trajo consecuencia. Moralmente, el pueblo de Israel decayó, se fue para abajo. Ya les dije, no se menciona a las esposas de Salomón, a ninguna. Y ahí apareció el nombre de Roboam, uno de los hijos de Salomón. El nombre de este joven o de este hombre significaba expansión del pueblo, y quizás nació en el momento de mayor prosperidad del reinado de Salomón.
Él comenzó a reinar a los 41 años y 17 años estuvo frente al trono de Israel. Y creció como un hijo de papi, ¿no? Creció como un hijo rico. Y la arrogancia que este rey tuvo fue fatal, porque ¿sabe qué aconteció en su reinado? Israel se dividió en dos: las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, el reinado de Jerusalén y el reinado de Judá. Se dividió Israel. Y ahora yo le pregunto, ¿era o no era esto reflejo de la vida de su padre? Estaba reflejando la vida de su padre, porque su padre fue apóstata, y la apostasía de Roboam hizo que el pueblo de Israel se dividiese en dos. Estaba siguiendo el mismo ejemplo. Y esto nos deja lecciones, hermanos. Podemos ser sabios, pero convertirnos en necios. Alejarnos de Dios, la fuente de la sabiduría, trae consecuencias. Porque fue tal el alejamiento, así de una manera gradual, que Salomón tuvo, que antes que él se diese cuenta, ya se había extraviado, estaba totalmente alejado de Dios. Y podría decir de una manera imperceptible, él comenzó a confiar cada vez menos en la dirección que Dios le daba, en la bendición que estaba recibiendo de la parte de él, y confiaba en su propia fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que a todos nos preguntan: ¿y cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien. Pero quizás por aquí estamos hecho pedazos, pero seguimos confiando en el Señor. Sí. Llevo 3 años de duelo yo. Mañana se completa 3 años de lo que hermana Mayo pasó para el Señor, el 26 de mayo del 2022. Y no quiere decir que ella ha salido de nuestros corazones, no. Pero ¿cuál era el incentivo? ¿Cuál era la motivación que ella nos daba? Que pase lo que pase, no desanimemos, sino que continuemos adelante, que nos esforcemos. Solo una cosa no he hecho de las que ella me aconsejaba, porque ella sentía que iba a partir antes que mí. Me dijo: no te quiero dar solo. Pero estoy solo físicamente, ¿no? Mis hijos me acompañan. Bueno, gloria a Dios. Gracias al Señor que en esta mañana están 3 de ellos aquí. Gracias a Dios. Pero miren, hermanos, los hijos, debemos grabarnos en la mente, son el reflejo de sus padres. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo considero que como padres, cada uno de nosotros deseamos que nuestros hijos no sean igualitos a nosotros, sino que nos superen en conocimiento, que nos superen en logros, porque superarnos como padres no podrán hacerlo, porque todo lo que saben y todo lo que continúan aprendiendo lo han recibido de nosotros. Por eso debemos enfocarnos a no alejarnos de la fuente de la sabiduría que es Dios. No, tenemos que estar cerca
de Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Porque Salomón olvidó de dónde venía su prosperidad. Pastor, ore por mí, por este negocio. Oramos por el negocio y le va bien. Y después parece que el Señor les arrebató. Ya no volvieron a la iglesia. Porque se olvidaron de dónde provenía la prosperidad, de dónde venía la bendición. Y hasta Salomón confió en la propia inteligencia y se olvidó en eso también, que la capacidad venía de la parte de Dios. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. Todo lo que nosotros somos, hacemos, viene de la parte de Dios. No conozco, pero he visto en reportajes, en fotos, la muralla china. Una muralla que tiene 2.250 kilómetros de largo, 7 metros de altura, 5 metros de ancho. Cada 100 metros tiene una torre. ¿Los chinos para qué construyeron eso? ¿Ah? Para que no les invadan. Ese fue el propósito, que no fuesen invadidos. Pero China fue invadida varias veces. Y los invasores, ¿qué hacían? Sobornaban, pagaban a los guardias para poder invadir aquella nación. Por eso es que nosotros como cristianos, hermanos, debemos recordar que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor a Jehová. Y si nosotros tenemos ese temor, podemos decir como Pablo que tenemos toda la armadura de Dios sobre nuestras vidas. Estamos bien equipados para poder soportar todo aquello que se nos avecina. No debemos desobedecer las órdenes claras que Dios nos tiene dado. Porque al abandonar Salomón la fidelidad a Dios, él perdió el dominio propio. Y la Biblia dice, ¿no?, que Dios nos ha dado no espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor y de dominio propio. Gloria al nombre de Jesús. Debemos obedecer las órdenes claras que Dios nos da por medio de su palabra. Glorificado sea el nombre del Señor. A mí me han dicho, con todo lo que has pasado, ve, en tu vida, tú sigues creyendo en lo que dices. De lo que no me arrepiento en mi vida es haber aceptado a Cristo como mi Salvador, porque fue el mejor paso, o es el mejor paso que he dado en mi vida. Porque si no tenemos dominio propio, hermanos, vamos a ceder fácilmente a todas aquellas maquinaciones, a todas aquellas cosas que el mundo nos ofrece. Pero debemos enfrentarlas con valor. No nos convirtamos en sabios en nuestra propia opinión. Lo que yo digo es ley. No, lo que el Señor nuestro Dios nos dice, eso tiene valor. Y esa sabiduría es la que nosotros estamos recibiendo y la que nosotros estamos heredando. El orgullo de la prosperidad le separó a Salomón de Dios. El orgullo hace que las personas pierdan de vista la verdadera proporción de los hechos. ¿A usted alguna vez le dijeron, tú eres la oveja negra de la familia? ¿Qué? Yo sí he escuchado, ¿no? Y en conversaciones
Es la oveja negra, ¿no? La oveja negra. Así. Y no por el color, pues no. No por el color, sino por el comportamiento. Dice, no, la oveja negra de la familia. ¿Y sabe qué? Referente a lo que estamos hablando en esta mañana, las ovejas negras no son casuales. No. Estas se producen porque tenemos esa tendencia a conformarnos con lo que está pasando, conformarnos con lo que está sucediendo. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, sí, más en la escuela, y llamaba el profesor o la profesora a la mamá o al papá a la escuela. ¿Qué hacía el papá o la mamá? Iba a la escuela. Ya hablo por experiencia. ¿Y qué decía? Ahí le daban la queja. Y en el caso de mi mamá, decía, no, dele nomás, yo le autorizo. Castíguele nomás. Uno no podía irse a la casa y quejarse, ¿no? La profesora o el profesor me pegó. Porque ¿qué decía la mamá? Algo has de haber hecho. Y mejor te callas porque aquí te remato. Que la profesora no es loca. Algo has de haber hecho. Hoy en la actualidad es permisivo, ¿no? Antes, no, creo que está por aquí mi hija, gracias a Dios. Porque ahora todo es por medio del psicólogo, ¿no? Sí ha estado. Gloria al nombre del Señor. Hay que llevarle al psicólogo. Hay que llevarle a la psicóloga. En mi tiempo no había bullying. No había bullying. Había el consejo del papá o del abuelo. En mi caso, defiéndete, pues. Defiéndete. Y la próxima que me vengas así, te doy. Hoy en la actualidad, demasiado permisivos. Nos conformamos a lo que está sucediendo. Y llegamos incluso a creer que necesariamente uno de nuestros hijos debe ser la oveja negra de la familia. Sí, llegamos a creer eso. Y ahí estamos atándole a él o a ella. Cuando la Biblia nos manda a que oremos por aquellos que quizás no han desarrollado de la misma manera que los otros, y les estamos poniendo ahí una traba, un obstáculo para que no vayan adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Nos cuesta admitir en parte nuestra responsabilidad por omisión o por transgresión. Nos cuesta admitir. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de venir a la iglesia le pasé dejando a mi nieta. Y ya cuando se bajó por algo se dio la conversación con el señor taxista acerca de cómo hablan los niños, ¿no? Y dice, es que la niña sí habla bastante, ¿no? Le digo, claro que habla bastante la niña. Alabado sea el nombre del Señor. Pero escuchemos, hermanos. Quizás aquí, los que ya tenemos años encima, ya tenemos hijos, tenemos nietos, pero debemos seguir escuchando a nuestros hijos. La edad que tengamos debemos seguir escuchando. Yo tengo a mi madre que está lamentablemente en una época de su edad bastante difícil, pero está viva. Hay momentos que tiene, sí, esa claridad, pero se sostiene. Y cuando le doy el desayuno, el almuerzo o la merienda, ella me regresa a ver, y en esos momentos
Está lúcida todavía, pero hay momentos en que se queda. Y me regresa y no vas a orar. Y no vas a orar por los alimentos. Hijos, porque el mensaje de esta mañana no es solamente para los padres, es un mensaje para la familia. Hijos, si ustedes realmente son reflejo de sus padres, tengan en mente que el padre o la madre no son perfectos. Tenemos fallas, pero que las fallas sean motivación individual para cada uno de nosotros, para no caer en las mismas. Y las virtudes que sean el elemento que nos ayude a nosotros a crecer aún más en ese sentido. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, mi papi, mi mami, cómo oraban, cómo leían. Sigue ese ejemplo. Mi papi, mi mami nos llevaban digamos, al centro comercial o al parque. Sigue ese ejemplo. Porque ahí está siendo reflejo de sus padres. Tenemos hijos descarriados. Sí los tenemos. Lamentable. Pero aún a ellos te debemos traerlos con sabiduría. Sí, con sabiduría. El mes pasado creo que fue el que hizo mi familia el culto familiar. Y estuvieron los 5, ¿no? Mis 5 hijos estuvieron aquí. Logré que vengan, amenazándoles, pero vinieron. Gloria al nombre del Señor. Estuvieron presentes. Y yo considero que individualmente recordaron su niñez, su juventud, la alegría de poder dirigirse a la casa del Señor. Como padres, no revelemos ese espíritu frío. No, es que yo soy así, hermano. Es una mentira del diablo. Usted no es así, porque Cristo ya le cambió. Cristo ya hizo la obra en su vida y en su corazón. Ya Dios ha suavizado nuestros corazones y podemos llegar al corazón de nuestros hijos. ¿Qué es lo que Salomón dejó de hacer? Lo que él mismo escribió y aconsejó. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño. Gloria al nombre de Jesús. Y es lo mejor que se puede hacer. Ya cuando ya llegan a cierta edad, se van a acordar. No, mi mami, yo me acuerdo cómo mi mami me llevaba a la iglesia. Yo recuerdo, antes de ser cristiano, yo crecí con mi abuelo. Y yo me recuerdo que me llevaba a una iglesia bautista, creo que era allá en la Loma, en la Rocafuerte, al final casi donde se dice la Mama Cuchara. Ahí hay una iglesia, no sé si es bautista o aliancista. Pero él nos llevaba ahí. Y yo me acuerdo que nos dejaba en los columpios. Ahí había columpios dentro de la iglesia. En el patiecito había columpios. Y ahí nos dejaba y él se iba adentro al culto. Pero yo recuerdo, no sé qué edad tendría, pero recuerdo que me llevaba. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo que mi mamá, ya un poquito más grande, en el barrio donde vivía, por ahí por las 5 de junio, había una señora que se llamaba Blanquita. Y ahí los domingos ellos hacían solo los domingos de escuela dominical. Y allá nos íbamos con mis hermanos, nos íbamos
a la escuela dominical. Ahí daban las películas de refrigerio, todo. Instrucción, instrucción. Instruía al niño. Pero lamentablemente Salomón no practicó eso en su vida. La educación que demos en el hogar es irreemplazable. No hay cómo reemplazarla. Bendito sea el nombre del Señor. Y no se puede evitar los efectos de las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. El arrepentimiento que Salomón experimentó fue sincero, pero el daño que había hecho con su ejemplo fue fatal. Ya no había cómo componer. Muchos llegan a ser hijos pródigos sencillamente debido a la complacencia que les dieron en el hogar. Alabado sea el nombre del Señor. Yo estaba ayer en el carro de uno de mis hijos y veía ahí un cabestro. ¿Sí saben lo que es el cabestro? Y le han usado tanto al pobre cabestro con mis nietos que ya estaba roto. Y ahí conversaba con dos de mis hijos que estaba y les decía: ustedes sí sufrieron con esto, ¿no? Ya hace tiempo atrás los dos hijos mismos de ayer me decían: papi, les agradecemos por la manera como nos criaron, aunque no hicieron lo mismo con el resto de mis hermanos, pero gracias a Dios que nos enseñaron. No le digo que usted compre cabestro, no, tranquilo, pero converse, hable, coja a sus hijos, su hija, llévelo al parque. Ahora está en el centro comercial, venden cevichochos, bríndele ahí un cevichocho, cómase ahí con una colita, con algo. Y ahí estamos fomentando ese tipo de relación que debe existir con nuestros hijos para que no se vuelvan unos pródigos, sino para que permanezcan en la casa del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí estamos, no solo siendo oidores, sino hacedores de la palabra de nuestro Dios. Decir y hacer son dos cosas diferentes. Lo que digo, eso debo hacer. Eso es lo que debo practicar. Y el secreto para tener hijos que elijan lo que es correcto: Dios debe ser lo primero en todo. Sí, Dios. Gloria al nombre de Jesús. Un hermano mío, carnal, me sabía decir: no, contigo no hay cómo conversar, porque tú todo hablas de Dios. No. De esa manera no hay cómo. Porque uno se da lo que se tiene. Y nosotros tenemos a Cristo en cada una de nuestras vidas. Como padres debemos comprender el camino que estamos transitando, porque también somos hijos. Pero también tener esa comprensión del ejemplo que estamos dando. Gloria al nombre del Señor. Padres, como padres, padre y madre, debemos amarnos entre nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Con esto no quiero decir que no hay hogar donde no exista un poco de fricción. Sí, siempre hay problema por alguna cosita, siempre va a existir un problema, una discusión, siempre va a haber. Pero debemos demostrar el amor que nos tenemos el papá y la mamá, porque es una responsabilidad entre nosotros mismos.
En muchas ocasiones he conversado y hasta yo misma he dicho, bueno, ¿y cómo la hermana Mayo llegó a enamorarse de mí? ¿Cómo? Si yo no era un hablador, pues no era un conquistador. Yo no sé cómo. Lo que sí sé es que desde que le vi en 6º grado en la escuela, ya le eché ojo. Eso sí, recuerdo claramente. Pero de ahí a que haya sido así labioso, no. Y es algo que me llama la atención, ¿no? Es difícil que en son de broma, conversando con mis hijos, les digo, bueno, está que me den unos tips para ver si conquisto a alguien. Se ríen, ¿no? Que a eso mismo les digo, porque yo no comprendo. Pero de ahí viene algo a mi mente y le digo, no, esto fue solamente de Dios, pues. Porque yo le conocí a los 12 años y a los 13 ella aceptó a Jesucristo como Salvador. Imagínense, yo lo hice 8 años después, a los 22. No, ella estaba con 13, yo estaba con 17. 5 años después le conocí a Jesucristo como Salvador. Entonces ahí comprendí que es Dios. Es Dios. Y Él nos da la orientación, la dirección que necesitamos. Solo un ambiente de amor va a proveer el medio emocional adecuado para que nuestros hijos prosperen. Pregúntenle a alguno de mis hijos si alguna vez le levanté la mano a mi esposa, o siquiera le levanté la voz. No me diera mandarina, no. Gloria al nombre del Señor. Porque la Biblia dice que la mujer sabia sabe edificar su casa, y el hombre prudente sabe construirla juntamente con ella para que vaya adelante. No está en lo mucho de las palabras agresivas e insultos, sino en la gracia que Dios nos da para comprendernos y salir adelante. A mí me dio gusto y poder verle a Daniel, a su esposa, y verle a la hijita. Dios mío, ahí le dije, vea, razón, pues, razón, completamente blanca mi barba. Gloria al nombre de Jesús. Pero miren, hermanos, los principios que nosotros recibimos, que nos son enseñados, deben ser algo práctico en nuestras vidas. Y lo más práctico es vivir lo que predico, aquello que anuncio, aquello que digo. Gloria al nombre del Señor. Quien dice algo y vive de otra manera, termina haciendo que sus hijos se alejen del hogar. Vivamos, agradámosle a Dios. Como hijos seamos el reflejo de nuestros padres. Y si nuestros padres tienen a Cristo en su vida y en su corazón, gloria al nombre del Señor, ese reflejo hace que nuestros rostros brillen. Alguien entraba y me decía, pastor, le veo muy bien. Y no fue uno, fueron algunos que me dijeron, le veo muy bien. Gracias a Dios. A pesar de estar ya en el 7º piso, gracias a Dios. Con achaques de la edad, pero ahí le damos, en el nombre de Jesús. Así que, amados hijos, y me incluyo, somos el reflejo de nuestros padres. Dejemos que esa luz brille, y yendo un poco más allá, somos el reflejo de nuestro Padre Celestial, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y que por la vida de Él nosotros podamos reflejar esa luz maravillosa del Evangelio. Amén. Señor Dios amado, Dios bendito, Padre soberano, Padre eterno,
Te damos gracias por la meditación de tu palabra de este día, por el mensaje que has traído para nuestras vidas, para nuestros corazones. Quizá en esta mañana haya aquí hijos pródigos, Dios. Ovejas negras no, Señor. Quizás haya hijos pródigos, pero tú, a través de la operación del Espíritu Santo, eres el que obra y opera, Señor, en cada vida. Que cada uno de ellos sea sintiendo, Señor, aleluya, ese amor que tú tienes, Señor, para con sus vidas, y que tú seas concediéndoles bendición sobreabundante, Dios. Que puedan mirarte a ti, no los defectos de sus progenitores, sino, Señor, la gracia abundante que viene de ti para perdón de sus pecados y transgresiones. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.